Desde su nacimiento como países independientes, las repúblicas de Perú y Bolivia experimentaron el flagelo de la inestabilidad política. Las frecuentes revoluciones, golpes de Estado y azonadas militares mantuvieron a los gobiernos de turno distraídos en una constante lucha por mantener el poder, esfuerzo que, salvo contadas excepciones, terminaba con el eventual alzamiento de un nuevo caudillo cuando las circunstancias se volvían propicias. Y lamentablemente para ambos países aliados, la crisis interna generada por los descalabros militares sufridos hasta el término de la campaña de Tarapacá no haría más que acelerar la transición del poder. Pero para profundizar en los detalles, analizaremos primero el caso del Perú. Durante el transcurso de 1879, la popularidad del presidente Mariano Ignacio Prado había ido decayendo enormemente tras las consecutivas derrotas sufridas en Angamos, Pisagua, Germania y Dolores. Ante estos reveses, sus enemigos políticos no tardaron en instigar al pueblo para culpar al gobierno de mala conducción e incompetencia. Enfrentado a la necesidad de defender su gobierno, el 26 de noviembre Prado resolvió retornar a Lima, nombrando previamente al contraalmirante Lizardo Montero como jefe político y militar de los departamentos del sur, luego de lo cual abandonó la plaza de Arica. Ya de regreso en la capital, Prado reasumió la dirección del gobierno que desde su partida había sido encargada al vicepresidente del Perú, el octogenario y enfermo general Luis Lapuerta. En paralelo, Prado intentó calmar las dudas del pueblo, buscando convocar un nuevo gabinete ministerial y tratando de incluir en él a Nicolás de Piérola, un político opositor que, aunque partícipe de varios intentos frustrados de revolución, gozaba de gran aceptación entre muchos sectores nacionales. Pero Piérola, enemigo acérrimo de Prado, terminaría por rechazar toda propuesta del gobierno y prefirió en cambio esperar el momento preciso para hacerse con el poder, para lo cual no tendría que pasar mucho tiempo. Y es que, en una decisión políticamente cuestionable, Prado resolvió viajar a Europa con la supuesta intención de negociar personalmente nuevos créditos que permitieran al Perú concretar la compra de buques de guerra y armamento, avalando su proceder en la resolución legislativa con la que el Congreso había autorizado su salida a Arica para asumir la dirección de la guerra. Así, la tarde del 18 de diciembre de 1879, Prado abandonó discretamente Lima con dirección al Callao, desde donde se embarcaría en el vapor Paita con destino a Europa, encomendando al ministro de Guerra y Marina, el general Manuel González de la Cotera, la divulgación de los decretos y proclamas con las que se anunciaba públicamente su salida del país. Sin embargo, el alejamiento de Prado en momentos tan solemnes para el Perú sería considerado casi inmediatamente como una fuga y un acto de cobardía, y no pasarían sino 48 horas en ocurrir los primeros levantamientos en dos guarniciones de la capital, lideradas por los coroneles Pablo Arguedas y Miguel Iglesias, quienes junto a Piérola y su batallón Guardia Peruana se enfrentarían a las tropas del general La Cotera en las calles de la capital, allanando el camino para que el 23 de diciembre una junta presidida por la Municipalidad de Lima resolviera nombrar a Nicolás de Piérola como jefe supremo de la República, con lo cual el político revolucionario alcanzaría al fin su tan ansiada ambición, concentrando en su figura todas las funciones ejecutivas y legislativas del Estado. Mientras tanto, entre las filas bolivianas se fraguaba también otra conspiración. Y es que si bien al inicio de la guerra el general Hilarión Daza gozó de una alta popularidad entre su pueblo y el ejército, el arribo a La Paz de las tropas bolivianas dispersadas en Tarapacá trajo consigo las noticias de la contramarcha de Daza en Camarones y la subsecuente derrota sufrida por el ejército aliado en Dolores, por lo que sobre el dictador boliviano se ciernieron la censura, el desprecio y las acusaciones de cobardía y de traición. Además, corrió el rumor de que Daza pretendía abandonar la alianza para regresar a Bolivia y pasar por las armas a los disidentes al régimen. Ante esta situación, los políticos y militares contrarios a Daza, encabezados por el coronel Eleodoro Camacho, comenzaron entonces a complotar para sacarlo del poder, contando además con la complicidad de algunos jefes peruanos, preocupados ante la posibilidad del retiro de las tropas bolivianas del conflicto. Pero su derrocamiento no sería una tarea sencilla, puesto que Daza controlaba directamente al ejército boliviano acantonado en Tacna, contando además con la protección y lealtad del batallón Colorados, considerados los mejores hombres de armas de Bolivia. Por ello,
Para que el plan tuviese el resultado deseado, era necesario separar primero a Daza de su guardia. La ocasión propicia se presentó el 27 de diciembre, cuando Daza fuera llamado por el contraalmirante Lizardo Montero para conferenciar, mientras que en paralelo se enviaba al batallón Colorados al río Caplina sin sus armas. Ya en Arica, el general Daza le confirmó al contraalmirante Montero su intención de retornar a La Paz con su ejército, para apaciguar a los conspiradores y afianzarse en el poder, luego de lo cual prometía retornar para concretar un ataque por 2 frentes sobre el ejército enemigo. Al término de la reunión, el dictador boliviano abordó el tren de regreso a Tacna, momento en el cual fue informado por el mando peruano del escuadrón boliviano que lo esperaba para fusilarlo. Viendo en riesgo su vida, Daza se las ingeniaría para salir del tren y dirigirse hacia Mollendo, desde donde abordaría un vapor que lo trasladaría a París, mientras que el coronel Eleodoro Camacho reuniría al ejército boliviano acantonado en Tacna, invocándolo a ponerse de parte de los intereses de la alianza. Entendiendo que su lealtad estaba con la patria y no con Daza, el ejército en su conjunto terminaría plegándose a la decisión, al mismo tiempo que en Bolivia, una junta de notables establecida en La Paz nombraría al general Narciso Campero como presidente provisional de la República, con la aprobación de un gran sector de la población. Y así, en menos de un mes, Perú y Bolivia experimentaron el derrocamiento de sus respectivos presidentes y la instauración de nuevos gobiernos, mientras que sobre los jefes aliados presentes en Tacna y Arica se cernía la duda respecto de la continuidad de la alianza y de la estrategia que debían seguir para cambiar el curso de la guerra. Mientras tanto, en Chile se discutía el curso que debía seguir el ejército para su próxima campaña. A pesar de sus crecientes diferencias, tanto el ministro de Guerra y Marina como el general Erasmo Escala coincidían en la intención de que el ejército marchara sobre Lima para poner un fin definitivo al conflicto. Pero el presidente Aníbal Pinto y su gabinete se inclinaban en cambio por la incursión sobre el eje Tacna y Arica, bajo la creencia de que, una vez conquistada esta zona, podría ser entregada a Bolivia para persuadirla de firmar un tratado de paz por separado, delineando así un nuevo mapa de límites en el que Bolivia actuaría como muralla divisoria entre Perú y Chile. Así, el 26 de diciembre el gobierno chileno emitió finalmente la orden de emprender campaña sobre los territorios de Tacna y Arica, por lo que el ministro Sotomayor dispuso el bloqueo naval de las costas del Perú, desde Arica a Mollendo, a efectos de impedir que las fuerzas de la alianza concentradas en la zona pudieran recibir refuerzos o abastecimientos de víveres y municiones por vía marítima. En paralelo, a fines de diciembre de 1879, Rafael Sotomayor decidió enviar sobre Hilo y Pacocha una expedición al mando del teniente coronel Arístides Martínez, con el objetivo de reconocer las fuerzas enemigas y los medios disponibles en esa región, así como para verificar la factibilidad de una operación a gran escala desde ese punto. Recibidas las órdenes, el 31 de diciembre la Fuerza Expedicionaria Chilena desembarcó sin oposición en la caleta de Hilo, posesionándose del ferrocarril y de la oficina de telégrafos, consiguiendo así aislar al puerto del resto del territorio y permitiendo a los soldados chilenos desplazarse sin problemas. Una vez asegurada la plaza, el comandante Martínez avanzó a explorar vía ferrocarril el poblado de Moquegua, ciudad que ocuparía también sin resistencia, dado que la pequeña guarnición de la ciudad, al mando del coronel Julio César Chocano, se había retirado hacia el Cerro de Los Ángeles, luego de que éste protagonizara algunos altercados con las autoridades locales. Cumplida la misión de reconocimiento y habiéndose confirmado la factibilidad de un desembarco para la futura campaña del ejército, las tropas del coronel Martínez volverían a Hilo el 2 de enero, embarcándose el mismo día con rumbo de regreso a Pisagua, donde continuaban los preparativos para el inminente avance del ejército. Pero antes de que la campaña de Tacna y Arica pudiera dar inicio, el ministro Rafael Sotomayor decidió reorganizar al ejército expedicionario en divisiones, a efectos de brindarle mayor autonomía en el nuevo campo de batalla, decisión a la que el general Erasmo Escala se opondría enérgicamente, no por considerar desacertado el cambio estructural, sino por la imposición de los jefes divisionarios y del Estado Mayor que vino como consecuencia, y que en su opinión atentaba contra la superioridad del mando que él ejercía. Finalmente, luego de reorganizado el ejército y habiéndose reconocido exhaustivamente la costa sur del Perú,
El 24 de febrero de 1880 zarparon de Pisagua con rumbo a Pacocha un total de 9.500 soldados que componían las 3 primeras divisiones del ejército expedicionario, donde desembarcarían sin oposición alguna, dado que en una nueva falta de previsión estratégica, la guarnición peruana se había replegado hacia el interior, dejando atrás intactas las instalaciones portuarias, así como las locomotoras y vías ferroviarias. Una vez instaladas, las fuerzas de reconocimiento chilenas se lanzaron a la exploración de los alrededores, mientras que el ministro de Guerra y Marina alistaba al ejército para asumir una posición defensiva en preparación para el contraataque aliado que era esperado por el gobierno chileno. Mientras tanto, en Arica el contraalmirante Lizardo Montero, ya al tanto de la ocupación chilena de Hilo, se enfrentaba a una situación difícil. Y es que si bien el nuevo gobierno dictatorial de Pierola había iniciado lanzando un llamado a la unidad nacional, al que Montero se había plegado en un intento por no dividir más a las fuerzas del Perú en circunstancias tan difíciles, la realidad distaba mucho de las apariencias. Pierola contaba a Montero como su enemigo personal y político, desde que éste le infringiera una vergonzosa derrota años antes en Torata, durante uno de sus fallidos intentos de sublevación contra el gobierno de Prado. Por ello, el dictador había decidido aislar a Montero, privándolo por largos meses del envío de dinero y provisiones, ante el temor de que éste pudiera rebelarse en contra del nuevo régimen. Pero Pierola no era ningún tonto, pues sabía de la gran popularidad de la que gozaba Montero entre los jefes militares y la sociedad. Por esta razón, decidió no separar a Montero del comando del ejército, optando en cambio por privarlo del rango de jefe político y militar de los departamentos del sur, reduciendo con ello su mando únicamente al ejército presente en Tacna y Arica, compuesto de aproximadamente 8.500 peruanos y 3.000 bolivianos, mientras que en paralelo detuvo el envío de los refuerzos presentes en Arequipa y Moquegua, a los que reorganizaría para constituir el Segundo Ejército del Sur, cuyo mando le sería otorgado al general Manuel Bencolea, sin notificación previa a Lizardo Montero. Tan profunda era la falta de cohesión que se vivía en aquellos momentos, que mientras las tropas chilenas desembarcaban en Hilo, la división peruana acantonada en Moquegua, que se supone debía resguardar el puerto de posibles invasiones, no llegó a movilizarse a causa de las disputas internas entre los jefes nombrados por Montero y Pierola. Solo después de que el contraalmirante Montero tomara conocimiento de los cambios introducidos en el orden de batalla, ordenaría al coronel Manuel Velarde hacer entrega de sus tropas y retornar a Arica, enviando además al comandante Gregorio Albarracín a operar con sus jinetes sobre el valle de Locumba, con el fin de realizar acciones de reconocimiento y hostigamiento ante el posible avance del ejército chileno. Mientras tanto, en las costas del Pacífico, las operaciones navales volvían a cobrar protagonismo con el bloqueo al que la escuadra chilena sometía a Arica. El 25 de febrero, el monitor Huáscar, al mando del capitán Manuel Thompson, haría su reingreso al conflicto bajo bandera chilena, con órdenes de relevar al blindado Cochrane, que junto con la cañonera Magallanes mantenían el asedio al puerto fortificado. El día 27, el Huáscar se batiría contra los fuertes del puerto y el monitor Manco Cápac, que había sido remolcado desde el Callao para que sirviera como batería flotante. Horas más tarde, al observar un tren procedente de Tacna, Thompson reorientaría su ataque, deteniendo a cañonazos la marcha del tren, a cambio de sufrir daños y bajas entre su tripulación. Entonces, cerca de la 1 de la tarde, el Manco Cápac, al mando del capitán José Sánchez Lagomarsino, levantó presión en sus calderas y salió del fondeadero para detener el ataque chileno, ante lo cual el Huáscar se dirigió a su encuentro. Ambas naves se enfrascaron en un duelo a corta distancia. El capitán Thompson aprovechó la velocidad de su buque y maniobró con la intención de espolonear a su enemigo, pero cuando la distancia entre ambas naves era de tan solo 200 metros, las máquinas del Huáscar sufrieron de una avería total que dejaron al blindado paralizado en el mar, momento en el cual los artilleros del Manco Cápac lograrían acertar un cañonazo sobre el monitor, matando instantáneamente al capitán Thompson y generando daños considerables sobre el Huáscar. El mando del blindado sería asumido por el teniente Valverde, quien lo retiraría de la línea de fuego, al mismo tiempo que el Manco Cápac retrocedía para ponerse bajo refugio de las baterías del puerto.
Terminado el combate, el capitán Carlos Condell asumiría el comando del Huáscar, enviando a la cañonera Magallanes a dar cuenta de lo sucedido al contraalmirante Galvarino Riveros. Ya para el 1 de marzo, las fuerzas chilenas, ahora reforzadas con el arribo de la Cuarta División, se encontraban listas para iniciar las operaciones sobre Moquegua. Pero como aún se esperaba un contraataque aliado sobre Hilo, el ministro Sotomayor dispuso en cambio una nueva expedición sobre Mollendo, al mando del coronel Orocimbo Barbosa, con el objetivo de causar el mayor daño económico posible sobre el enemigo e inutilizar las facilidades de carga y descarga del muelle, eliminando así cualquier posibilidad de que los transportes peruanos pudieran operar en la zona. Realizados los preparativos, el 8 de marzo la fuerza expedicionaria chilena zarpó rumbo al norte, ingresando a Mollendo sin oposición, dado que los pocos defensores del puerto habían recibido órdenes de retirarse y poner a salvo las locomotoras. Ya para el día 10, Barbosa y una brigada de zapadores continuarían su rumbo hasta Mejía, donde procederían con la destrucción de las líneas del ferrocarril, mientras que las tropas peruanas acantonadas en Arequipa comenzarían a movilizarse en demanda del enemigo. Terminada la misión, Barbosa regresaría a Mollendo, donde tomaría conocimiento de los actos de violencia y saqueos cometidos por las tropas del tercero de línea, así como de la incapacidad de sus oficiales para controlar el desbande, decidiendo el reembarco inmediato de toda la división para el día 12, luego de lo cual retornaría a la cabeza de playa de Pacocha. Ya para mediados de marzo, comenzó a quedar claro para el ministro Sotomayor que el ejército aliado no vendría a Hilo a presentar combate, por lo que decidió optar por tomar la ofensiva, resolviendo realizar una expedición sobre Moquegua, al mando del general Manuel Baquedano, con el propósito de deshacer la guarnición peruana presente en la ciudad y asegurar la retaguardia del ejército en preparación para su marcha sobre la línea de Tacna y Arica. Así, el 12 de marzo partió desde la costa la expedición chilena con rumbo a Moquegua, sufriendo casi inmediatamente los estragos de la falta de agua y de la marcha bajo el sol abrasador del desierto. Una crisis se ciernó sobre el ejército, que acosado por la sed, comenzaba a perder su disciplina, la que solo pudo superarse con la llegada de locomotoras cargadas de agua el día 15. Luego de 8 días de dura marcha, el contingente chileno ingresaría a la ciudad de Moquegua, mientras que el coronel pierolista Andrés Gamarra y la primera división del Segundo Ejército del Sur se retirarían hacia la cuesta de Los Ángeles, al considerar la posición inexpugnable. Viéndose en la necesidad de asegurar el valle, el general Baquedano decidiría asaltar el Cerro de Los Ángeles. El avance chileno se iniciaría la noche del 21 de marzo, disponiéndose un ataque simultáneo por 3 frentes. El batallón Atacama y las tropas del coronel Muñoz fueron enviadas a rodear la posición enemiga hasta encontrar una vulnerabilidad que pudieran explotar, mientras que en paralelo, Baquedano se posicionó por el frente. A las 6 de la mañana, el asalto se hizo general, pero las pocas compañías peruanas apostadas en la zona lograrían contener la arremetida gracias a lo accidentado de los accesos hacia la cima. A pesar de la disparidad de fuerzas, el combate se mantuvo favorable a los defensores por cerca de 1 hora, hasta que los hombres del batallón Atacama lograron escalar una pendiente que se pensaba infranqueable, apareciendo por sorpresa sobre la retaguardia peruana, causando el repliegue del batallón Vengadores de Grau. Viéndose rodeado y atacado por varios frentes, el coronel Gamarra dispondría la retirada general de sus tropas hacia Torata. De esta forma, el general Baquedano alcanzaría la victoria en la batalla de Los Ángeles, dejando al ejército chileno como dueños de Moquegua. Mientras tanto, en Arica las expectativas parecieron mejorar para el primer ejército del sur, cuando el 17 de marzo la corbeta Unión, comandada por el capitán Manuel Villavicencio, lograra burlar el bloqueo impuesto al puerto e irrumpir en la bahía amparada en la oscuridad de la noche, procediendo inmediatamente después a desembarcar el tan postergado auxilio enviado por el gobierno de Piérola, mientras que las tripulaciones chilenas, aún sorprendidas por la maniobra realizada por la corbeta peruana, se empeñarían en detener la operación de descarga, contando para ello con el refuerzo del blindado Cochrane y del transporte artillado Amazonas, recién llegados desde el sur. La escuadra chilena se desplegó para cortar cualquier ruta de escape, mientras sus comandantes se reunían en el Cochrane para acordar la mejor manera de destruir a la Unión. Advirtiendo la oportunidad delatada por la congregación de botes alrededor del Cochrane, el capitán Villavicencio decidió lanzarse nuevamente a la mar con dirección sur,
pasando entre el transporte Amazonas y la isla Alacrán, y consiguiendo escabullirse por segunda vez del fuego de las naves chilenas, que le darían persecución pero sin lograr alcanzarlo, logrando así concretar la doble ruptura del bloqueo de Arica. Gracias a la hazaña alcanzada por la tripulación de la Unión, el primer ejército del sur lograría ser auxiliado por última vez con vestimenta, municiones y con el arribo de la lancha torpedera Alianza. Convencido de que ya no recibiría mayores refuerzos del gobierno y consciente de la inminencia del ataque chileno, Montero tomó la decisión de avanzar hacia Tacna para enlazar con las fuerzas bolivianas del coronel Camacho y plantear allí la defensa de la ciudad, dejando encargado de la plaza de Arica al coronel Francisco Bolognesi, quien mantendría bajo su mando la 7ª división del coronel José Joaquín Inclán y la 8ª división, al mando del coronel Alfonso Ugarte, un joven empresario tarapaqueño quien con recursos propios había formado y armado al batallón Iquique, con el que se había batido con honores en los momentos más difíciles de la batalla de Tarapacá. Encomendada la defensa del puerto, el 3 de abril el contraalmirante Montero, junto con el grueso del primer ejército del sur, inició su marcha a Tacna. Mientras tanto, el alto mando chileno enfrentaba también su propia crisis interna. A pesar de las repetidas victorias obtenidas, cada día que pasaba en la campiña de Moquegua se ahondaban más las diferencias entre el ministro Sotomayor y el general Escala, debido a la creciente injerencia que el primero buscaba tener en el movimiento y quehaceres del ejército en campaña. La situación se volvió insostenible cuando Escala tomó conocimiento de la correspondencia que su jefe de Estado Mayor, el coronel Pedro Lagos, mantenía privadamente con el ministro Sotomayor. Ante semejante falta, Escala decidiría prescindir de la colaboración de Lagos, quien en cambio presentaría su carta de renuncia, para luego ser enviado al sur por orden de Sotomayor. Herido en su dignidad, el general Escala renunciaría en señal de protesta, siendo reemplazado en el cargo por el general Manuel Baquedano, mientras que el coronel José Velázquez sería nombrado como jefe de Estado Mayor. Una vez restituido el orden en todos los estamentos del ejército, Sotomayor comenzó la planificación del avance chileno hacia el sur, en demanda de Tacna, mientras que en paralelo, el alto mando aliado congregaba sus fuerzas para plantear la defensa de la ciudad. Con el grueso de los 3 ejércitos comprometidos para el inminente choque en Tacna, la batalla que seguiría a continuación prometía convertirse en el enfrentamiento que marcaría decisivamente el rumbo de la guerra. Muchas gracias por ver el 7º episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerden por favor seguir apoyándonos, dejándole un like al video o suscribiéndose a nuestro canal. Y si está dentro de tus posibilidades, también apreciaríamos muchísimo tu contribución a través de nuestra página de Patreon, cuyo link se encuentra en la descripción. Nos vemos en un siguiente episodio de La Historia como no te la contaron.